Bueno, gente, bienvenidos a todos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y también al canal de Luis Roca, porque bueno, los videos salen en ambos canales, así que le damos la bienvenida a todo el público. ¿Cómo estás, Luis? Pues muy bien, encantado nuevamente de poder conversar contigo. Me alegro mucho, sí, sí. Además, bueno, ya hemos hecho varios videos para quienes no sepan con el profesor Luis. Hemos hablado de Nietzsche, también hemos hablado un poco de Lacan, Foucault, Uno Spinoza, el video de y de Spinoza. François Julien y China, ¿te acuerdas? El de Ah, también. también Sí, 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 sí. sí, sí. Y el de Espinosa, que fue el último, la verdad alcanzó muchísimas visualizaciones en Sí, poco el de Nietzsche tiempo. y Spinoza, ¿no? Sí, 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 sí. me sorprendió mucho y bueno, también aprendimos un montón, que eso es lo importante. Y en este caso vamos con Ernst Junger, eh, un personaje, yo humildemente diría, clave en lo que es todo el tránsito del siglo XX. Pareciera ser un pensador, un filósofo, una figura quizás de segundo orden, pero que de alguna manera va hilando distintos cabos eh, que van surgiendo según los acontecimientos del siglo XX. Bueno, es un pensador que nace en 1895 y fallece en 1998. O sea, estamos hablando de que Yunga vivió 103 años, pero para adentrarnos un poco en lo que es la vastedad de la obra y también en algunos temas puntuales y específicos, lo tenemos acá al profesor Luis, que está trabajando la obra de Junger. Así que Luis, introducinos un poco en el mundo de Junger, por Sí, favor. vamos a ver. Junger, en primer lugar, es interesante porque es un testimonio de todo el siglo. O sea, es un testimonio de todo el siglo. Claro, primero porque vive todo el siglo, prácticamente, ¿no? Como tú has dicho, nace casi al empezar el siglo XX y muere 2 años antes de acabarlo. Pero el interés es, por una parte, digamos, el interés por el personaje, es decir, por las experiencias que vivió. Es decir, no únicamente es alguien que estuvo, digamos, en el siglo XX, sino alguien que participa en la Primera Guerra Mundial, participa en el mundo de entreguerras, participa en la Segunda Guerra Mundial y después, posteriormente, pues va escribiendo pues, una serie sobre todo de diarios que son bastante un testimonio en el sentido que son reflexiones que va haciendo desde sus múltiples viajes. Por otra parte, fíjate que tenemos la cuestión de los diarios, que yo creo que es muy importante, porque incluso Mircea Eliade dirá que con Junger el diario se convierte en un género literario, ¿no? O sea, en este sentido, yo, vamos, ya luego hablaremos de los diarios, pero yo diría que casi es lo más importante. Pero claro, luego tiene una obra literaria, es decir, tiene novelas y tiene ensayos, digamos, que son, yo creo, muy, muy interesantes y también están muy relacionados, digamos, que su época, ¿no? Luego, por otra parte, pues también sus encuentros, pues por ejemplo, con Heidegger, que ya hablaremos, ¿no? Pero claro, quizás cuando has dicho lo de segundo orden, sería un poco si lo situamos dentro de lo que sería quizás el mundo de la filosofía, porque él tampoco propiamente no se considera digamos, un filósofo, diríamos un pensador que sí que ha hecho lecturas de filosofía. Por ejemplo, Heidegger no lo considera un filósofo. Heidegger lo Claro, respeta mucho, em, pero no lo considera. ahí Luis, claro, yo estaba pensando, digo, en relación a toda la discusión Husserl, Heidegger y demás Sí, en el mundo académico, uno a veces por las lecturas que va llevando y todo, dice, bueno, Junga, Jasper, sí, parecieran ser que están siempre jugando por detrás de esos monstruos, ¿no? sí. Sí, 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 por supuesto. Es que es un tipo muy diferente. Fíjate que si quieres más adelante podemos hablar, por ejemplo,
del contexto, por ejemplo, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, del nazismo y todo esto, la postura que tendrán los dos. O ahora voy a decir una cosa muy, muy puntual, pero que también es un poco sintomática de lo que son los personajes, ¿no? En sus diarios, y estamos hablando de cuando Junger, yo creo que tiene ya 75 años o lleva para los 80, le escribe a Heidegger que se va de viaje a China. Y entonces Heidegger le dice que prefiere leer el Tao Te Ching desde su habitación, ¿no? Entonces, un poco lo que sería, fíjate que Junger como personaje, digamos, de acción y Heidegger como filósofo, pero esto en principio, pero lo que no deja de resultar, digamos, sorprendente es que las entrevistas que le hacen a Junger, que siempre se presenta como un hombre de acción, pues él básicamente dice que lo fundamental de su vida es las lecturas, la literatura, ¿no? Y entonces él se define más como, digamos que no como podemos decir, un filósofo, ¿no? Pero evidentemente estamos hablando de pensar y el pensar todo está muy ligado, ¿no? Sí, ahí es bastante interesante también porque de hecho igual es las respuestas de Heidegger y demás siempre suelen ser bastante incisivas con aquellos Sí, que le escriben cartas porque esto de decir, bueno, de la posibilidad de viajar a China y descubrir todo otro mundo, ¿no? Y recuerdo que también lo habían invitado a viajes a Grecia y se negaba a viajar, sí, sí, Heidegger, sí. o cuando Hannah Arendt comienza a tener éxito con la publicación de sus libros y todo, él no va a las presentaciones, no concurre, no le escribe. Entonces también, ¿no? Estamos hablando de una persona con una personalidad bastante dura, orgullosa, ¿no? Que también él Sí, quiere ser ese eje del momento y eso también permite, me parece, que escapando un poco del mundo filosófico y adentrándose en los diarios y generando un nuevo mundo literario, me parece también que abre nuevas líneas Yunga para poder desarrollar sus ideas y su pensamiento de una manera distinta, aunque bueno, esto que estábamos mencionando antes de comenzar el video, el texto sobre acerca del nihilismo, donde hay una coparticipación, una respuesta, ¿no? Sobre el tema del sí, nihilismo, la pregunta por el ser y demás, digo, este, más allá de lo que responda o no responda Heidegger, a veces también entre los demás círculos de alumnos, colegas y demás, van haciendo su producción y me parece que a medida que van pasando los años van ganando cada vez más renombre y va bajando un poco también la figura de Heidegger, aunque haya una codependencia ahí también. sí. Bueno, podemos hablar. Una época interesante que si quieres podemos comentar es justo, digamos, lo que sería pues los años, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, digamos. Eh, Junger es hijo, digamos, o sea, por ejemplo, si comparamos un poco el contexto familiar, incluso de Heidegger y de Junger, porque, por ejemplo, creo que Heidegger nació en el 89, ¿no? Si no me equivoco, se llevaban 5 o 6 años, pero Heidegger nació Ahí, en un ahí, pueblo. dato curioso que estaba bailando ayer, que cuando entra Nietzsche en ese estado vegetativo, por decirlo así, Sí, justamente ese mismo año nace Heidegger. exacto, sí, 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 esto es curioso, sí. Bueno, y Nietzsche además era una influencia, o sea, los dos eran buenos lectores de Nietzsche, aunque la crítica que le hace, que esto luego lo comentaré también, si quieres un poco más preciso, pero la crítica que le hace Heidegger a Junger es que es un es un nietzscheano, ¿no? Y en cambio, claro, Heidegger tiene influencia, digamos, de Nietzsche, pero se desmarca bastante. Y esto, si quieres, luego lo comentamos. Un poco para situar esto, unos orígenes un poco diferentes, porque eh,
Heidegger nace en un pueblo, es una familia así católica, ¿no? Muy... En cambio, Junger nace o sea, en un ambiente más urbano. Su padre es un químico, ¿no? Estaría un poco más, digamos, dentro de un ambiente más ilustrado. Pero fíjate que la primera sorpresa que tenemos, si leemos la biografía de Junger, es que Junger, cuando tiene 18 años, se escapa de casa y se enrola en la Legión extranjera en África. O sea, que tiene que ir su padre a buscarlo y traerlo otra vez a Alemania, ¿no? Entonces, Junger se presenta como voluntario después a la Primera Guerra Mundial y aquí escribe un libro, que este libro es un libro clave, que es un libro que la verdad es, yo lo leí, es el primer libro que leí de Junger y realmente es impresionante, porque es un libro que se llama Tempestades de Acero y que Junger lo escribe en plena guerra de trincheras, con 22 años, me parece que tenía. Es un oficial voluntario y es una especie de testimonio, pero claro, un testimonio que resulta como extraño, porque, claro, parece que lo haga alguien, digamos, desde la distancia, ¿no? En cambio, pues Junger explica pues, que acaba de caer una bomba, que ha matado al que está a su lado, ¿no? Y en este libro, digamos, este libro será clave porque será un libro que gustará mucho, por ejemplo, a los nazis, especialmente a Goebbels, ¿no? Pero claro, Junger también dice que hubo una cierta, digamos, confusión respecto, porque claro, es un libro que a veces se ha interpretado en clave, digamos, muy como militarismo, muy de apología, digamos, de la guerra, ¿no? Entonces, Junger dice que más que nada era un momento, digamos, de su juventud, de un poco del personaje heroico, ¿no? Del soldado heroico. Y que, bueno, que esto es una cosa que después, evidentemente, pasó, quiero decir que corresponde a una etapa. Junger, por ejemplo, tiene una cosa que a mí me gusta, que es que siempre respeta su historia, ¿no? Quiero decir, que dice, bueno, vamos, yo ahora no lo escribiría de esta manera, pero es una etapa, digamos, de mi vida. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo este entre guerras, Junger escribirá un libro que será un libro que impresionará mucho a Heidegger, incluso Heidegger hará seminario sobre este libro que se llama El Trabajador. Y esto tiene mucha relación con una preocupación común, que es la preocupación, digamos, por la técnica, ¿no? Entonces, El Trabajador es como una especie de conceptualización que hace Junger, que el trabajador sería un poco como el protagonista de la época, digamos, de la técnica, ¿no? Que Heidegger considerará que es justamente como una formulación desde la figura nietzscheana, digamos, del superhombre o de la voluntad de poder, ¿no? En este caso. Entonces aquí es interesante porque hará lo que te comentaba antes, ¿no? En el tomo 90 de las obras completas de Heidegger, que está todo dedicado a Junger, hay muchos seminarios y apuntes sobre este libro, digamos, del trabajador, ¿no? Entonces, claro, en este contexto, que ya sabemos que es, en fin, toda la crisis que pasa Alemania después de la Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles, Junger se apunta bastante a lo que se llama los sectores de la revolución conservadora, ¿no? Pero nunca, siempre, digamos, se desmarcará, digamos, del nazismo. Es decir, los Goebbels, por ejemplo, le ofrece, digamos, a Junger todo tipo de puentes, cargos en el partido, pero Junger siempre se niega, porque Junger vio bastante claramente, mejor que Heidegger, por cierto, desde el principio, lo que era el nazismo, ¿no? Entonces, Junger se desmarcará, incluso Junger públicamente dirá que no quiere que los nazis, y estamos hablando de una época que esto era peligroso, utilicen sus textos en sus revistas. Y fíjate que aquí hay una cosa curiosa, que
Goebbels se toma esto, evidentemente, como un desprecio, y si no fuera por Junger, fue porque Hitler siempre decía que dejaran en paz a Junger, y esto, curiosamente, resulta que en el campo contrario, también los comunistas iban mucho contra Junger, y en cambio Bertolt Brecht siempre decía que dejaran tranquilo a Junger, ¿no? Porque eh, pues Junger era un personaje peculiar, e incluso llevando esto un poco más lejos y citando a Ana Arendt, que ha citado antes, después, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, que hay todo el proceso de desnazificación, así como el que se encarga, digamos, del caso Heidegger es Jaspers, la que se encarga del caso Junger es Ana Arendt. Y la conclusión de Ana Arendt es que Junger fue un resistente contra el nazismo, porque además publicó un libro que se llamaba Acantilados de mármol, que es un libro que de hecho era como una metáfora en contra, digamos, del nazismo. Y ya digo que más bien parece que porque, no sé, Hitler, que pues tenía una cierta fijación con Junger, porque había leído este libro, y pues le dio por aquí en el sentido de que si no hubiera sido por sus comentarios, digamos, seguramente ya Junger no hubiera vivido muchos años. Otra cosa es que el hijo de Junger murió, digamos, como opositor al régimen nazi, o sea que aquí realmente que hay muchos matices, digamos, a tener en cuenta, ¿no? Sí, muy interesante porque en este escrito también, con respecto al tema de la apología de la guerra que vos mencionabas a partir de la época de Tempestad de Acero, a ver, también, bueno, me recordaba varios escritores, Sí, pensadores, filósofos escribiendo o pensando, apuntando en libretas, ¿no? Cuestiones mientras están en primera línea de batalla sí, o sí, donde sí, sí. están, Como ¿no? Wittgenstein, ¿no? Por ejemplo. Sí, el primer texto de Nietzsche también en la batalla de Bert, que él habla, ¿no? La guerra Sí, franco-prusiana, estas cierto. cuestiones. Bueno, todo el romanticismo también ya eh, con esta idea de se están escuchando los cañones de la Revolución Exacto, exacto. Francesa y Sí, la guerra aproximándose. sí, sí, sí. De algún modo también es como si dijéramos, bueno, lamentablemente en esa irrupción de paz y con ese comienzo de lo bélico, se moviliza más el pensamiento, podemos decir, y realmente se profundiza más en los escritos y en las cuestiones, como que hay esa urgencia por tener que Exacto. llevar Sí, sí, sí. al papel. Y de hecho, a lo que quería apuntar ahí es con esto de la apología de la guerra, también, así como se lo intenta asimilar a Jung al nazismo o a esta cuestión de la guerra, ya venía también esta idea y después otro personaje puntual ahí es Boimler, con respecto al Sí. nazismo, que también interpreta, es en la época en la que empiezan a interpretar a Nietzsche y a Mm. relacionar a Nietzsche con el racismo, con el biologismo, Sí, con esta idea, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Todos los conceptos de voluntad de poder, de sí, superhombre, sí. etcétera, etcétera, cómo van a ser, y aparte de esa modificación de los textos, cómo van a servir esa idea de identidad, de nacionalismo alemán y demás. Y por ejemplo, también sucede esto en Heidegger y cómo recurren a la metáfora de Heráclito, de ese fragmento 53, ¿no? De la Sí, guerra como sí. el padre de todas las cosas, ¿no? Eh, Mm. y en algún punto también lleva o explica cómo el nazismo intenta hacer lecturas quizás literales de cuestiones que en realidad de toda esta, como ya lo dice Heráclito, ¿no? En esos fragmentos donde muestra que esa tensión es en realidad la que va generando un cierto movimiento en las cosas, y está leído acá de manera literal, como para la Cierto, defensa cierto, de la claro, guerra y la claro. destrucción. Y ahí te quería consultar también, así como Goebbels y toda la propaganda
del nazismo intenta adueñarse quizás de la figura de Junga, cómo con este texto del trabajador, si con esta lectura e interpretación sobre el concepto de la técnica que va a ser tan importante durante el siglo XX, si ahí vos en tu lectura y demás también encontraste elementos que digan, ah, bueno, por eso también el comunismo quiere aprenderse de esta obra, si hay algún elemento marxista o cómo lo viste Bueno, al vamos a texto. ver, sí, justo una crítica que le hicieron a Junger es que este libro, digamos, del trabajador podía ser o podía estar, digamos, en la línea del marxismo en el sentido que el trabajador fuera, digamos, el proletariado, ¿no? De todas maneras, Junger se desmarca de esto, o sea, se desmarca porque en alguna entrevista se lo preguntan y para él el trabajador, digamos, es otra cosa, porque él, digamos, lo plantearía como al margen de la lucha de clases, ¿no? O sea, plantearía el trabajador como aquel, digamos, como aquella figura que expresa su voluntad de poder, digamos, a partir de la técnica. ¿Eh? Es decir, no sería lo mismo, digamos, que la lectura marxista en el sentido de que desde la lectura marxista sí que hay un planteamiento, digamos, desde la lucha de clases que Junger de alguna manera compartiría, ¿no? Lo que pasa es que luego la figura, digamos, del trabajador también la va abandonando, porque van apareciendo como diferentes, digamos, diferentes figuras, ¿no? Por ejemplo, en esta primera época de Tempestades de Acero sería como la figura del soldado, luego es la figura del trabajador y después de la Segunda Guerra Mundial, que Junger se vuelve como más escéptico respecto a todo, sacará dos figuras también bastante interesantes, que es lo que llama la figura del anarca y la figura del emboscado. Con estas figuras, el anarca, que tampoco no es un anarquista exactamente, pero sí que con estas dos figuras, fíjate que anarca en el sentido de un poco reivindicar, digamos, lo singular frente al hombre masa, frente al dominio de la ideología, pero no planteado, digamos, en términos de una propuesta anarquista, sino más bien como alguien que busca su espacio, lo cual, de alguna manera, lo liga con la figura esta del emboscado, ¿no? El que busca un poco su lugar para expresar su singularidad en un mundo, digamos, que no deja, digamos, espacio para esta expresión, digamos, de la propia singularidad, ¿no? Entonces, es una figura algo escéptica, un poco de resistencia, que Junger mantendrá, digamos, a lo largo de su biografía, hablando sobre todo a partir de los años 50, ¿no? Ahí es, aparte hay que resaltar esto, me parece, ¿no? Esta cuestión de, hay dos grandes males, uno es el nacionalsocialismo y el otro es el comunismo, y es la opción, sobre todo, de decir, bueno, vamos por el nacionalsocialismo, porque si no, nos come esta cortina de acero que Mm. viene avanzando, ¿no? Entonces, a veces también, más allá de la crítica que le hacen a Heidegger y todo, dice, bueno, al final, dice, bueno, más allá de la idolatría, de la figura Hitler y demás, en lo aberrante que se terminó convirtiendo todo, parecía ser, bueno, fue la opción por el mal menor, ¿no? En esta idea de las dos contraposiciones y las corrientes. Y después, al mismo tiempo, esto que vos mostrabas de la figura del trabajador relacionándose con la técnica y demás, pareciera ser que, bueno, y como lo va describiendo seguramente en ese texto con el concepto de técnica que después tomará Heidegger tan claro, con esta idea de el pensamiento calculador, de la maquinación, de la técnica, y después cómo eso va llevando a la destrucción, a la aniquilación, a esta figura del desierto que va creciendo, ¿no? Cómo va siendo, y después esa gran palabra que usa Heidegger, que es esa Gelassenheit,
que bueno, se traduce como serenidad, deshacimiento, ¿no? Sí, Sí, exacto, sí, sí, sí. cómo va siendo devorado por esa maquinación y al mismo tiempo ya no va a ser únicamente la relación del ser humano con el mundo, en tanto lo uso como objeto para servirme de la materia prima y cubrir mis necesidades, sino la relación del ser humano con el ser humano es una relación técnica también después, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, de hecho los dos, vamos a ver, los dos se rebelan bastante contra esto finalmente y los dos comparten de hecho un cierto escepticismo y esta idea un poco de serenidad de Heidegger también yo creo que coincide un poco con lo de la emboscadura de Junger, ¿no? Porque sería un poco lo del claro del bosque, ¿no? Claro, De Heidegger, ¿no? Entonces, ellos dos, de hecho, o sea, sobre todo hacen amistad, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, porque sí que antes de la Segunda Guerra Mundial, pues Heidegger se interesa por él, se escriben, le explica que era este seminario, pero luego hay toda una correspondencia que está traducida al francés, no está traducida al español, que es interesante, ¿no? Que es, vamos a ver, es una correspondencia, bueno, que quizás no tenga, digamos, mucho contenido, digamos, filosófico, porque es filosófico de pensamiento, porque es una correspondencia más bien sobre cosas cotidianas, pero que es interesante, ¿no? Luego el libro que hemos comentado antes, ¿no? Cuando Heidegger cumple 60 años, digamos, el regalo que le envía Junger es este texto que se llama Tras la línea, ¿no? Y cuando 6 años después Junger cumple 60 años, pues Heidegger le enviará como la respuesta, que es este otro texto que me parece que se llama el, el hacia problema la del ser, o pregunta, ahora no me acuerdo. hacia la La pregunta del pregunta del ser. ser, sí. Sí, porque Sí, acá exacto. están como en este pequeño librito están Sí, está los muy bien, dos esta edición está muy bien, la verdad. que de hecho acá, bueno, para comentarle un poco a la gente, está todo el tema del, y es interesante, ¿no? La valoración del nihilismo y hace un juego también entre Nietzsche y Dostoyevsky. También una Sí, cuestión del nihilismo, obviamente, que es el concepto que si bien lo menciona o lo hace tan fuerte Nietzsche, me parece que es el concepto que después, si bien aparece en el siglo, cobra renombre en el siglo XIX, es el concepto del siglo XX clave, ¿no? claro, cierto. No, y hay un libro, no sé si lo conoces, un libro de Jorge Volpi que se llama El nihilismo, que este libro es muy Ah, interesante Franco porque... Volpi, Franco sí, Volpi es, perdona, ya ¿qué te he estamos, dicho? Jorge. Franco Volpi, sí, 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 Franco Volpi. No, por esto, sé que el libro sobre el nihilismo que es muy interesante y justamente Franco Volpi es el traductor de Junger al italiano. Este libro, por ejemplo, Sí, es un Franco libro muy Volpi es. interesante, que es la entrevista que le hacen a Junger cuando cumple 100 años. Es una entrevista que le hace Volpi y el otro traductor que es Nolli, ¿no? Ah, Volpi le hace la entrevista a Sí, sí, porque Junga. Volpi es el traductor de Junger al italiano. Claro, Y, sí. y este libro, y luego te decía otro, que es este de aquí, que estos libros de entrevistas son muy interesantes. Ahí Este lo hace no Julien se vio bien en la Verbier, cámara. A ver, que un es el poco. traductor en Ah, francés. ¿Eh? sí, 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 Es sí. decir, cuando cumple 90 años, el traductor francés le hace esta entrevista y cuando cumple 100 y a los 90 y 100 años tenemos un Junger totalmente lúcido. Porque, Eso como te quería preguntar, más sí, allá de los distintos temas que puede ver una persona a los 90, 100 años, y que además vivió el siglo XX, que no es nada, una cuestión para nada menor, ¿qué notas, más allá de las temáticas que tratan, qué notas de diferencia en esos 10 años, en ambas entrevistas?
No, estos 10 años son bastante similares, las dos entrevistas, porque sobre todo son entrevistas que, vamos a ver, leer de los libros ya es un poco para entrar en matices, porque los dos libros son dos libros que básicamente lo que repasan es la trayectoria vital, digamos, de Junger, ¿no? Por ejemplo, el de los 100 años, el de Volpi, a mí me gusta más que el otro, pero bueno, quiero decir, si tienes interés, digamos, en profundizar en Junger, siempre en una entrevista hay cosas que se escapa, digamos, de la otra, ¿no? Pero bueno, la cuestión, digamos, que es importante también para ver cómo va, digamos, evolucionando, por decirlo de alguna manera, Sí, Junger, sí, sí. ¿no? Su visión del mundo y todo esto, yo creo que son sus diarios. Por ejemplo, tiene unos diarios muy interesantes que se llaman Radiaciones, que son los diarios de la Segunda Guerra Mundial. O sea, a Junger lo envían como oficial al París ocupado. Y justamente Junger lo envían allá haciendo de censor, por decirlo de alguna manera. O sea, la función que tenía allá, pues era las cartas que recibía, pues bueno, de alguna manera, pues, o sea, las cartas que recibían, digamos, era un poco como un control de censor, ¿no? Que a él también le parece un trabajo sorprendente que le hayan dado. Entonces, justo en este libro Radiación es muy interesante porque Junger, claro, Junger siempre había tenido mucha admiración, digamos, por la cultura francesa por París, ¿no? Entonces, cuando está como oficial, digamos, en París, pues bueno, ayuda, por ejemplo, lo que puede, algunos casos que se saben de algunos judíos, y además entra en contacto con mucha gente que, por ejemplo, con Picasso, con Céline, Diana de la Rochelle, con André Gide, o sea, y en este diario, pues bueno, es un poco un testimonio desde su posición, cómo también se va relacionando con este mundo de París, ¿no? Pero sobre todo, hay unos diarios que se llaman Pasados los 70, que justo es cuando Junger cumple 70 años, que si no me equivoco mucho, prácticamente hasta o sea, son 5 tomos, y si no me equivoco, hasta los 95 años prácticamente va escribiendo estos diarios, que además viaja mucho Junger, porque sí que Junger en esto, al igual que Heidegger, se aleja bastante, digamos, del mundo académico, del mundo social, ¿no? Porque también vive en un pueblecito, en la Selva Negra, en este sentido como Heidegger, ¿no? La única diferencia es que Heidegger no se mueve y Junger viaja bastante. Entonces también en estos diarios es interesante los comentarios. Junger también tiene algunos ensayos que son interesantes. Por ejemplo, son un poco a modo, digamos, de aforismos, ¿no? Por ejemplo, uno que se llama la emboscadura o uno que se llama la tijera, que estos los escribió al final, digamos, ya bastante mayor. Y luego novelas también, novelas muy interesantes. Y Por ejemplo, ahí, Tirachinas. y del viaje a China, ¿aparece también esto en las entrevistas o en los diarios? ¿Cuál es No, cuál bueno, es ahí la sí. intención de viajar a No, China? no, esto aparece en estos diarios de pasados los 90. Pasados los 90, él, digo pasados los 90, perdona, pasados los 70. Pero claro, pasados los 70 ya digo, son 5 tomos y empecé cada tomo son 5 años, o sea que creo dura hasta los 95. Entonces estos diarios combinan, digamos, pues cosas que escribe cuando está en su casa, bastante, bastante aislado, lecturas, reflexiones, con otros comentarios, digamos, que son de los viajes, porque ya te digo que de hecho hasta muy mayor combina esta vida. O sea, por una parte, una vida bastante solitaria y aislada en un pueblecito alemán, y por otra parte los viajes. Entonces, por ejemplo, pues cuando va a China, pues también va haciendo comentarios, digamos, sobre la marcha que son interesantes digamos, de sus viajes.
porque además, si bien es Schopenhauer casi el como el más reconocido de introducir la filosofía oriental en el mundo de Occidente, o al menos en el periodo moderno, ¿no? Sí, Porque sí, sabemos, sí, sabemos que los griegos ya iban a realizar esas iniciaciones con el mundo sí, asiático oriental y no de otro lado. Con Schopenhauer, con esto traer de los Vedas, el Vedanta, de esta sí, cuestión del budismo y lo poco que se conocía también hasta ahí. Esto, ¿no? Que pasa que la filosofía de ser y tiempo no sorprende tanto en Asia, sino que es mucho más fácil de comprender por esa relación con el Tao que vos sí, mencionabas, que quizás en el mundo occidental, donde pareciera ser todo un descubrimiento, ¿no? Algo que si se busca no se encuentra, si no se busca esto, y cierto, cómo va dándose todo este proceso en relación a esta idea o filosofía de la historia en la cual habría un olvido del ser, ¿no? Y justamente como entra en sí, juego toda esta técnica y esta maquinación, este modo de relacionarnos con las cosas. Y una cosa es decir, bueno, pueden llegar, y de hecho me supongo, ¿no? También es en el siglo XX que se empiezan a hacer las traducciones de los libros de Lichín, sí, de un montón de libros al alemán y después van entrando al mundo occidental. La experiencia del viaje es otra cosa, porque bueno, es un viaje como Ulises saliendo de Ítaca, ¿no? exacto, Hay sí, una sí, transformación inevitablemente, por más que te cuenten sí, cómo es Troya, ¿no? Eh, y de hecho recuerdo, ¿no? Haber leído el libro de Safransky, esa biografía sobre Heidegger, donde dice, sí, bueno, se negaba tanto de ir a Grecia y finalmente recorriendo muchas islas, dice, bueno, acá realmente si quería encontrar el espíritu heleno no lo encuentro, hasta que da con una de las islas, que no recuerdo cuál es, y dice, bueno, acá sí se puede ver de alguna manera volver, tener esa mirada retrospectiva de lo que fue la gloria de ese mundo griego. Entonces, por eso yo te preguntaba lo de los diarios y cómo estaban esas experiencias de los viajes. Si es alguien que salió mucho sí, y además desde, eh, por ejemplo, desde la Selva Negra y demás, es un modo también quizás silencioso, ¿no? De rechazo frente a toda ese sistema burocrático que se fue creando a partir del avance de la política, ¿no? cierto, sí, sí, sí. No, de hecho, y por ejemplo, uno de los dos filósofos, de hecho, ya, vamos a ver, aunque no creo, digamos, que a Junger sí que sería un pensador, pero no, no lo vincularía tanto a la tradición, digamos, filosófica, en el sentido de que, vamos a ver, Junger lee mucho, pero vamos a ver, sus lecturas, digamos, son muy, muy, muy amplias. O sea, habla en fin, desde Goethe hasta la Biblia, yo qué sé, muchísimas cosas, pero bueno, sí que sus referencias filosóficas son Schopenhauer y Ah, Nietzsche. Y Schopenhauer insiste mucho, ¿no? Digamos. Eh, Claro, de todas maneras, las experiencias y esto es interesante también, ¿no? Las experiencias, digamos, que explica Junger, digamos, en sus diarios de sus viajes, viaje a China o todos los demás, porque viaja a muchos sitios, ¿no? También son experiencias que también, esto es interesante, como muy inmediatas, ¿no? O sea, no tanto, digamos como un contacto con una cultura en el sentido amplio, es decir, pues sus textos, sino las impresiones, digamos, vitales, ¿no? Y yo creo que aquí hay una cosa muy importante bueno, a mí es algo que me preocupa, ¿no? Que es, y alguna vez, no sé, he hablado sobre esto o he escrito alguna cosa, es sobre digamos, lo que es la pérdida, digamos, de la experiencia, ¿no? Que yo creo que, y esto tiene que ver con lo que decías también de este mundo así tecnificado, instrumental, es decir, la capacidad del ser humano, digamos,
de experimentar en el sentido fuerte de la palabra, es decir, de vivir y ser capaz, digamos, de elaborar pensamiento a partir, digamos, de lo que va viviendo. Esto, claro, es muy interesante verlo como se mantiene, digamos, en Junger en sus diarios, ¿no? Eh, Y ahí me porque, parece bueno, ya que sabemos. cómo va avanzando, ¿no? Porque yo el otro día estaba preparando también unos videos y cosas, y me da la sensación con esto mismo de la experiencia, ¿no? Uno que está lo más en las redes, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando sobre este autor, estamos comentando en general, y a la gente le sirve quizás como puntapié para adentrarse en la obra, conocer un poco del autor y demás. Pero pasa esto, ¿no? A veces te leo la novela de Crimen y Castigo y te la comento, entonces yo te ahorro esa experiencia de Sí, sí, lectura de claro, claro. atravesar las Sí, sí, 800 sí, páginas de la novela. Y lo mismo va claro, sucediendo con el chico que juega un videojuego y el otro ve como el otro juega. Entonces, exacto. se va generando este efecto también de pantalla y de ventana de la foto de la Cierto, foto de la foto, y eso exacto, tiene que exacto. ver Pero bueno, con... pero incluso en la cuestión de los viajes, claro, a veces, vamos a ver, a mí, evidentemente, me parece bien, digamos, que el viajar o si quieres el turismo no sea una cosa, digamos, elitista, porque todo el mundo puede aprender, digamos, de los viajes, ¿no? Pero sí que un poco, o sea, este turismo, digamos, de masas lleva, digamos, a una concepción igual muy consumista del viaje, en la cual igual alguien ha ido, pues esto, a China, pongamos por caso, ¿no? Y luego, cuando te explica, digamos, su viaje, en lugar de transmitir, digamos, su experiencia, pues a lo mejor son como 3 o 4 anécdotas que te quedas como muy decepcionado, ¿no? Porque bueno, porque falta esto, esta capacidad, digamos, yo creo, de elaboración, digamos. O sea, de decir, bueno, pues a ver, Y eso tiene ¿qué que es lo que ver estás viviendo? con... Sí, eso tiene que ver mucho con este concepto de la técnica, donde pareciera ser que todos esos monumentos históricos o lugares históricos, ¿no? Se van Exacto. volviendo en ese producto en el cual vamos a París o a Grecia o a Alemania a ver por qué hay que ver, y hay que tener el Sí, sí, tema para exacto. compartir y conversar y mostrar y tener la foto hoy también, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces uno pregunta, y a mí me sucedió hace la primera vez que había estado en Grecia, en la Acrópolis, que decía, bueno, obviamente las columnas estaban muy cerca, de decir, bueno, no tocar, y la columna ya gastada de toda la gente que pasaba antes de bajar y le daba la mano a la columna, ¿no? Entonces en esa parte, primero, bueno, se da esta cuestión, ¿no? Esta idea de patrimonio histórico donde va y es un acceso a todos, pero al mismo también hay una falta de educación, y la Claro, predisposición de ese monumento está en el único punto para lucrar o de sustento claro, económico claro, claro. del Este es el lugar, ¿no? problema, ¿no? Entonces, claro, en esta idea de la obra de arte heideggeriana y de la obra de arte como van analizando durante el siglo XX entre filosofía del arte y estética y demás, y esta idea de el espíritu en el templo que de algún modo da sentido a la polis, a la vida de una comunidad, y esto que va a diferenciar comunidad o folk, pueblo, de la masa, de esa Sí, masa uniforme y sin sentido y que está ahí enajenada, me parece que da con esa idea de también la técnica termina profanando, desarraigando, quitándole todo tipo eh, de aquello justamente, ¿no? Esta idea del sí, último sí, hombre sí, nietzscheano, sí, que sí, no sí, permite un a ver, paso y lo hago porque dice no hacerlo, voy y lo hago, y en este día también está esa jactancia de
no me interesa lo que viene después y no hay un sentido de pertenencia tampoco. Entonces se va generando toda esa, Sí, sí, ese sí. enjambre de, ¿cómo puedo decir? De esa la imagen del desierto para mí ahí es clave, ¿no? Sí, sí, Como sí, sí, sí. es un No, desierto y interior vamos a y al ver. mismo tiempo que lo voy volcando hacia afuera, ¿no? Porque cada vez Sí, va haciéndose todo con un carácter más superficial y desinteresado y falta de conexión también, sí, ¿no? sí, sí. No, y fíjate que todo esto que estás diciendo conecta mucho con estos dos ensayos que te comentaba, ¿no? El ensayo este de la emboscadura y luego el ensayo el otro que te he dicho de la tijera, ¿no? Son aforismos que van bastante en la línea de lo que me estás diciendo tú. Y luego los diarios, claro, los diarios, pues se ve, o sea, se ve que Junger viaja, respeta y quiere justo, tú lo has dicho un poco, y yo he dicho lo inmediato, pero a través de lo inmediato, no captar lo superficial, sino captar un poco este espíritu, ¿no? De los lugares. Y ahora, perdona, que hago un poco, porque hay algo que también me parece que es interesante en la biografía de Junger, que no quiero que me olvide, que es su experiencia, y además tiene un libro sobre el tema, su experiencia con las drogas. Tiene un libro que se llama Acercamientos. Freud ya va a estar eh, tomando apunte acá. Junger es amigo de Albert Hoffman, el fundador del LSD, y bueno, cuando él tiene 56 años, pues hacen una experiencia, ¿no? Bueno, experiencia pues tomar LSD, y entonces, pues en este libro de acercamientos lo explica, ¿no? O sea, eh, un poco todo esto a partir de, no sé si lo conoces tú, pero es un libro que es mucho de mi generación, ¿no? Y sobre todo la generación así de los hippies y todo esto, que es el libro de Aldous Huxley que se llama Las puertas de la percepción, ¿no? Las drogas como abertura a la percepción, ¿no? Entonces, este tipo de drogas, digamos, alucinógenas, ¿no? Que es el LSD, que hace una experiencia, por esto mismo te digo que es una experiencia, porque Junger experimenta el LSD y luego hará un libro para explicar lo que le pasa, ¿no? Y además también es curioso porque explica que, bueno, que esta experiencia que fue muy interesante, pero que le resulta todavía más interesante algunas experiencias con la mescalina y todo, y que había tenido, digamos, en contextos igual no tan controlados como este que tiene, digamos, con el Hoffman, ¿no? Que pues se juntan ellos dos, ingieren LSD, pero bueno, pues hay un médico allá por si pasa alguna cosa, ¿no? Dice, bueno, esto está muy bien, pero cuando ingería la mescalina, pues bueno, era en un ambiente, digamos, un poco menos controlado, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir, digamos, de las experiencias de las drogas también saca un libro? Porque es la experiencia y el aprendizaje, digamos, con la experiencia, ¿no? Y te quería preguntar, Luis, ya antes capaz de ir cerrando, si en tus lecturas y demás, bueno, mencionaste también que tenía la relación con Mercheliade y demás, otro Sí. reconocido. Hicieron una revista juntos, además. Ah, En los tienen años ahí, 60 hicieron una revista, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hicieron una revista que los dos porque eran... ahí también hay un círculo con Kerenji y demás, ¿no? Jung Sí, también, porque digo, si hay conexión con sí, Eliade, hay sí, una bueno, con, conexión. con Jung yo creo que no tuvo directamente comercial y ya te digo que sí, bueno, un poco sí que digamos que indirectamente, evidentemente además el mundo de Junger también alguna vinculación, digamos, con el mundo de Jung tenía, porque también le interesaba mucho pues, el mundo de lo simbólico, ¿no? Incluso cosas como la astrología entendida, digamos, desde el valor simbólico, digamos, que puede tener, ¿no? Y sí Y, que él tuvo contacto con muchos personajes importantes. Carl Smith, por ejemplo, también fue mm, muy amigo suyo, ¿no? Y otros. Por ejemplo, claro, en Francia, pues habla de, claro, dos escritores, que son dos escritores interesantes, pero bueno, que tienen los dos la marca, digamos,
de colaboradores con el nazismo, ¿no? Que uno es Pierre Dirier de la Rochelle, no sé si lo conoces, y No, otro no es me suena. Céline. Y Sí. Céline, sí, bueno, Pierre de la Rochelle es interesante. Yo he leído algunos diarios también, pero claro, es una persona que claramente se manifestaba, digamos, como simpatizante de los nazis, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, pues Junger dice que le pareció un personaje honesto, que, bueno, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues al final se suicidó, pero en cambio, en el caso de Céline, que Céline también es un personaje que también valdría la pena hablar, porque tiene este libro de Viaje al fondo de la noche, que es un libro impresionante, que incluso es un libro que influenció mucho a gente como Sartre, ¿no? Este Viaje al fondo de la noche, pero en cambio, Junger dice que Céline era un personaje absolutamente, no sé, repelente. O sea, que era un francés que iba a la embajada, a la embajada, que iba a los nazis y les decía que eran muy blandos con los judíos en París, ¿no? Dice, una cosa muy fuerte, dice Junger, ¿no? Por esto digo que también es interesante todos estos testimonios de personas bueno, que son interesantes por su obra y que también está bien, digamos, conocer un poco esta dimensión Sí, más y que la personal. obra, sus obras son un trozo de la historia, digamos, porque es como leer Claro, a, exactamente. ¿cómo se llama? Bueno, el italiano este que también estuvo en se me fue el apellido, el que tiene el texto, si este es su nombre. Bueno, que estuvo en los campos también. Entonces es como Sí. decir, bueno, uno lee esas obras y no es solamente estoy leyendo a un Ah, autor, una es una novela. a lo mejor, dices. em, Primo Levi. Y Ah, Primo Levi, sí. entonces es como, bueno, es una forma de acceso, como leer a Claro, esta- todos estos, el diario de Ana Frank, ¿no? claro, claro. Y Todo esto demás. es experiencia, testimonios de experiencias, que justo es esto que vale la pena recuperar, ¿no? Porque son personas que son capaces, digamos, de hacer una experiencia de lo que están viviendo y de transmitirlo, ¿no? Y esto tiene mucho valor, por lo menos para mí, ¿no? Bueno, y ahora que menciono justamente esto de diario de Ana Frank y hablamos de los diarios de Junga, pareciera ser Sí, también que el contexto histórico lleva o de alguna forma me da esta sensación, ¿no? Que genera algo en el estilo de sí, escritura que va a haber, ¿no? También. claro, es que ahora justo estaba buscando porque aquí en esta entrevista, ahora lo tengo aquí, ¿no? Justo le preguntan sobre el tema del diario, ¿no? Y pues dice, pues esto, dice, el diario es para mí privilegiado porque permite registrarlo todo y relatarlo espontáneamente y permite anotar cada intuición con la máxima libertad. ¿No? Dice, para mí el diario es como una especie de plegaria cotidiana, ¿no? O sea, una forma de escritura que permite una libertad que no te vincula, digamos, a una forma narrativa. Y que, como tú has dicho antes, esto es interesante, quizás el diario es una forma, digamos, de escritura donde se expresa mucho, digamos, el estilo de cada cual, ¿no? Pero no solo el estilo, digamos, de escribir, sino también el estilo de pensar o su propia manera, digamos, de estar y de relacionarse con el mundo, ¿no? Claro, no, porque sí, de hecho es como qué obra sistemática se puede escribir cuando se están bombardeando de un lado a otro. Digo, Claro, Heidegger corriendo con los manuscritos de la destrucción de Freiburg a Meskirch para poder sí, salvaguardar los apuntes. Eh,
Dicen también, yo no soy especialista en Hegel, pero dice, bueno, hacia el final que se acercaba la guerra y demás, había problemas con el tema de la edición, entonces la parte final de la fenomenología del espíritu no sale con las correcciones que tendría que haber salido también. Sí, sí, Entonces todo sí. eso va generando eh, disrupciones en la escritura y le van dando otro tinte. Mi pregunta antes de cerrar es, en esto también que comenzamos al principio hablando de si es o no un pensador de segundo orden o de primer orden en esto de filosofía, pero quizás inaugura otro estilo y demás. Si vos en las lecturas que fuiste llevando viste que Junga inaugurara o abría línea para algunos continuadores de la filosofía de Junger. No sé si Eh, encontrás, porque bueno, no es para menos tampoco que sí, una persona como Franco Volpi le haga una sí, 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 entrevista. claro. Sí, sí. No, vamos a ver. Junger, yo creo que es, vamos a ver, es el conjunto, por decirlo así. Es decir, eh, así como, por ejemplo, yo creo que Heidegger, por ejemplo, eh, aunque siempre hay que contextualizarlo todo, por supuesto, pero tú puedes trabajar, digamos, la obra de Heidegger de hecho, el Heidegger mismo lo decía, ¿no? Que, vamos a ver, él no daba demasiados detalles, digamos, de su biografía porque decía que lo importante era su obra, lo que escribía, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente, conocer la biografía te contextualiza, pero, por ejemplo, el caso de Heidegger, a mí, por ejemplo, me interesa su obra, ¿no? Me interesa su obra, su lectura. En cambio, claro, el caso de Junger es mucho más ligado, digamos, su propia trayectoria. O sea, es más, digamos, vamos, por decirlo de alguna manera, como el personaje y su obra más que su obra, ¿no? Porque de alguna manera, yo, por ejemplo, a mí lo que me interesa más, por ejemplo, son los diarios, ¿no? Entonces los diarios están muy ligados, digamos, a su experiencia. Y yo creo que el impacto, digamos, que ha dejado Junger es bastante en esta línea. Más que, digamos, como textos, como por ejemplo El Trabajador, que son textos interesantes, ¿no? Un poco el, el- 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 el personaje y lo que escribe, digamos, el personaje de su propia vida, ¿no? Que yo incluso creo que esto, pues por ejemplo, Volpi es lo que le interesa más. Entonces hay mucha gente, digamos, que le ha interesado en este sentido. O sea, por ejemplo, aquí en el caso de España, en los años 80, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, había muchos eh, pensadores eh, heterodoxos y críticos, ¿no? Como por ejemplo Félix de Azúa, por ejemplo Antonio Escotado, que eran personajes, escritores bastante inclasificables, pero muy, ya digo, muy, muy críticos, heterodoxos, que tenían mucho interés por Junger, ¿no? De hecho, la época que empezó a traducirse aquí, que eran, pues esto, yo creo que eran los años 80 o así, pues sobre todo el impacto que tuvo era mucho dentro más que filósofos, igual, pues esto, pensadores, escritores, pero que no estarían tanto, digamos, en la tradición filosófica. Yo, si lo situamos, digamos, en una tradición filosófica estricta, estaría de acuerdo, digamos, con Heidegger, que aunque Heidegger respetaba mucho a Junger, de hecho decía pues que a Junger no lo consideraba, digamos, un filósofo en el sentido, pero sí un pensador. El único filósofo era él. Esta es otra. Así que bueno, Luis, encantado de escucharte y aprender, porque realmente más allá de haber leído este libro sobre la línea y acerca del nihilismo de Junga y leer menciones y demás, no me había adentrado en la obra, así que te agradezco mucho. Bueno, un placer Eh, compartir como siempre. y bueno, un saludo también a la gente de los dos canales, porque el video va a estar ahí disponible Sí,
en ambos y bueno, ya después estaremos hablando, comunicándonos para ver cuál va a ser el siguiente Exacto, autor. exacto. Para mí es un placer, de verdad, compartir contigo y compartir con los oyentes. Sí, sí, siempre se aprende algo y bueno, cada vez, viste que las visitas y los comentarios van siendo cada vez más, así que eso también a uno, más allá de que hace lo que le gusta, te motiva un poco más también para seguir Exacto, haciendo. exacto. Así que bueno, no sé, Luis, si te querés despedir. Vale, pues sí, sí, me despido. Un placer, como he dicho antes, haber compartido esta conversación contigo y bueno, en fin, que agradezco, digamos, a todos los que tengan la paciencia de escucharnos y espero que sea de su interés. Bueno, muchísimas gracias, Luis, y hasta la próxima. Hasta la próxima.